Esperen que me equivoqué acá al compartir, así puedo anexar demanda de dinero. Acá estamos. Yo después, en el transcurso de la semana, les voy a subir las filminas porque voy a hacer algunos cambios que no me gustan, o por lo menos no como lo estuvimos tratando en este cuatrimestre, que vamos a agregar algunos temas y demás. Bueno, entonces, acá. ¿Por qué se demanda dinero? Y está muy relacionado con las funciones que habíamos visto del dinero, que es, ¿por qué se demanda dinero? Se demanda para las transacciones. A mayor ingreso real, mayores compras y por lo tanto mayor demanda de dinero para efectuar transacciones. O sea, ¿por qué demandamos dinero? Para efectuar esos pagos, ¿sí? Es algo bien simple. Esto, o sea, ¿por qué se demanda dinero, no? Es algo muy importante dentro de nuestra actividad económica. ¿Y para qué lo demandamos? Justamente para realizar esas transacciones, por precaución, en función de las expectativas futuras para hacer frente a imprevistos o futuras transacciones, ¿no? O sea, lo demandamos para comprar algo, para efectuar los pagos, para tener esas distintas transacciones, por precaución, para expectativas futuras, y después también se demanda, miren que voy admitiendo, bueno, estamos bien, ¿cuántos somos? No se bajó tanto la cantidad, se bajó tanto. Porque vieron que después de las notas del primer parcial, a mí me asusta. Las primeras clases después de las notas son... Después capaz que toman fuerza y vuelven, pero las primeras son terribles. Bueno, la demanda de dinero como activo, o preferencia por la liquidez, o sea, la tenencia de dinero por especulación, compite con la demanda de otros activos, por lo tanto, la suba de la tasa de interés reduce la demanda de dinero, que eso lo estuvimos viendo y ahora después lo vamos a volver a ver, cómo actúa la tasa de interés. Esperen que sigo admitiendo a sus compañeros. Entonces, una suba en la tasa de dinero va a hacer que se caiga la demanda de dinero, ¿no? Una suba en la tasa de interés va a hacer que se caiga la demanda de dinero. Bien, entonces, ¿por qué se demanda? Por tres motivos. Por transacciones, pagos, cobros, ¿sí? O sea, para efectuar esas transacciones, por precaución, o sea, para hacer frente a demandas futuras, ¿no? A transacciones futuras, y también como un activo. Como una especulación, nosotros guardamos ese dinero, ¿sí? Esos son los motivos por los cuales se demanda dinero. Entonces vimos cuáles eran las funciones del dinero. ¿Cuáles eran las funciones del dinero? ¿Recuerdan? Las funciones del dinero eran medio de cambio, unidad de medida Medio y de de... cambio. Bien. Dale, Diana, dale, te corté, vamos. Medio de cambio, unidad de medida y depósito de valor. Perfecto. Y están muy relacionados entonces con justamente los motivos por los cuales les dije que se demanda dinero. Entonces, ¿qué vimos? Como en línea general, como para establecer un orden, decimos, bueno, funciones del dinero y por qué se demanda dinero, ¿no? Bueno, en segunda línea dijimos, ¿cuál es el funcionamiento de los bancos? Bueno, arrancamos por los bancos comerciales, ya explicamos por qué funcionan los bancos, cómo funcionan los bancos comerciales, explicamos qué es el encaje, cuál es la tasa pasiva, cuál es la tasa activa, cuál es el beneficio de los bancos, cuál es ese multiplicador del dinero y la creación primaria y secundaria. Relacionado con la creación primaria está el Banco Central. Entonces lo que vamos a ver ahora es las funciones del Banco Central. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Estoy tratando de hacer como un orden, porque son varios temas, para que después ustedes puedan como focalizar. Entonces, funciones del dinero, demanda de dinero, funciones bancos, funciones de los bancos comerciales, con todo lo que vimos, creación secundaria de dinero, creación primaria de dinero, funciones de los bancos, del Banco Central, ¿sí? Que ahora son las que vamos a ver. Que no me acuerdo en qué Firmina lo tenía. A ver si es esta, por eso es que quiero cambiar todo el orden. Acá. Bien. Entonces vamos a las funciones que tiene el Banco Central. Después vamos a ver un poco todo el debate de la independencia del Banco Central, ¿no? Entonces, el primero es custodio y administrador de las reservas de oro y divisas, ¿no?
¿Qué hace? Centraliza todas las reservas de oro y distintas divisas, ¿sí? Es agente financiero del gobierno nacional, actúa, ¿no? Por cuenta y parte del gobierno nacional, realiza las operaciones de cobro y de pago. Responsable de la política monetaria, y eso es lo que vamos a profundizar más al final de la clase. ¿Por qué es el responsable de la política monetaria? ¿Cuáles son los instrumentos de política monetaria? ¿No? Todo esto que nosotros hablamos de que exista más dinero en la economía o menos dinero en la economía, ¿no? Una política monetaria más expansiva o más contractiva en ciertos momentos donde la economía lo necesita. Banco de bancos, ¿sí? Entonces, o sea, cuando decíamos responsable de la política monetaria, controla la oferta monetaria, custodio y administrador de reservas de oro y divisas, agente financiero del gobierno nacional, responsable de la política monetaria, o sea, controla la oferta monetaria, banco de bancos, ¿sí? ¿Qué hacen? Los bancos acuden al Banco Central para corregir situaciones de interés. Monopolio de la emisión de dinero de curso legal, y ahí lo que nosotros hablábamos es que el único que emite es el Banco Central de la República Argentina y es la creación primaria de dinero. Es el que tiene el monopolio de la emisión, ¿sí? Control y supervisión de las entidades financieras, autoriza a las entidades a funcionar y tienen control del sistema financiero. Ejecutor de la política cambiaria, perdón. Entonces hace todo el manejo y la colocación de las reservas internacionales, ¿sí? Entonces, esas serían las funciones de los bancos centrales. La función del Banco Central de la República Argentina, las funciones de los bancos centrales modernos, ¿sí? Hay todo un debate con respecto a eso que tiene que ver con la independencia del Banco Central. ¿Qué piensan ustedes? ¿Independencia con respecto a quién? El Banco Central es una entidad que es independiente, ¿no? Del poder político, ¿o no? ¿Cómo piensan ustedes que funciona? Que debería serlo, pero Es una entidad autárquica, ¿no? no lo O es sea, actualmente. nosotros hay todo un debate con respecto a eso, si bien el Banco Central es independiente, es una entidad que tiene autárquica, que tiene su autonomía. ¿Qué es lo que sucede con respecto a este debate, piensan ustedes? ¿Por qué algunos dirían, bueno, las políticas, digamos, del Banco Central tienen que ir acorde a las políticas económicas, porque así funciona, digamos, así funcionaría bien, digamos, iríamos todos para el mismo lado en la economía? Pero ¿por qué se dice que tiene que tener esa independencia? ¿Por qué es independiente? ¿Y cuál sería el debate sobre eso? Creo que ¿Qué la principal causa del debate es el tema de la impresión de billetes. O sea, eso es lo que están debatiendo ahora por el tema de la inflación. Se dice que por tanta impresión de billetes se genera tanta inflación, y como que el Banco Central no es independiente porque el gobierno manda, digamos, a hacer este tipo de cosas. y el Es, resto, qué dice, además de Darío? ¿Alguien más? ¿Nos estaban siguiendo o no? ¿O nadie nos seguía? ¿Están ahí? ¿Hay alguien más? ¿Por qué? O sea, para ustedes, Sí, el debate, calculo que algunos dicen que estaría bueno que no dependa más del gobierno, que no tenga alianzas, como para que las reservas no se pierdan. sí, el debate se centra en cuánto, o sea, de eso, digamos, el Banco Central es independiente, ¿no? Es una entidad autárquica, ¿bien? Pero, ¿qué es lo que pasa? El debate se centra en, bueno, pero tiene que ir atado a las políticas económicas, y después, ¿qué es lo que pasa? Otros de la otra postura dicen, bueno, pero lo que pasa es que ahí entra el poder de turno y estar atado al poder de turno, ¿no? Y a seguir
ciertas cosas que benefician al poder de turno. Entonces esa es la independencia, el debate sobre la independencia del Banco Central. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver un poco los agentes, ¿no? Tenemos el sector externo, el Banco Central, el gobierno y los bancos comerciales. ¿Cómo funciona esto? Profe, sabemos cómo funciona acá, pero ¿cómo debería funcionar, o sea, en otros países? Tiene ¿Cómo? que ser, o sea, tiene que ser independiente, digamos. Es independiente el Banco Central, ¿sí? Ahora, cómo debería ser es un debate, o sea, es independiente, ¿sí? Ahora, el debate es cuánto de eso, si todo funcionara bien, tendrían que ir atado a las políticas económicas, pero ¿qué pasa si funciona mal, digamos, y entonces no puede ir atado a las políticas económicas, tiene que ser independiente, tiene que tener su autonomía. ¿Por qué? Porque si no, va atado al poder de turno, ¿no? Entonces eso es lo que se dice, bueno, tiene que ser independiente, ¿sí? Esa sería, o sea, tiene que ser independiente, digamos, pero vos tenés del otro lado, yo no te puedo decir pensamiento crítico de ustedes, ¿no? Del otro lado tenés los que dicen, sí, pero bueno, tenemos para llegar a algún lado tenemos que ir todos de la misma mano, digamos, ¿no? Entonces ahí es como que hay, como que se presentan las dos ramas o escuelas de pensamiento, ¿no? Que cruzan. Claro, pero por ejemplo, cuando el dólar sufre una disparada, como que el gobierno le pide ayuda El al Banco banco. Central sale, ¿no? O sea, esos son instrumentos que ahora nosotros vamos a ver de política monetaria, Pero que en es lo que otro pasa en la economía, y el Banco Central sale a frenar, ¿sí? O a no, no sé, a expandir, digamos, o a contraer, ¿no? En determinado momento hay un desfasaje y el Banco Central sale a expandir la oferta o a contraer la oferta. Bueno, ¿eso tiene que ser independiente del gobierno de turno o no? Ese es el debate que se presenta, ¿no? Es independiente y debe ser independiente, ¿no? Pero bueno, ¿cuánto de eso también puede pasar que no vayamos de la mano, ¿no? Esa es la otra cara, ¿no? Lo que dice los que creen que no debe ser independiente. ¿Sí? ¿Qué más me decías, Gastón? No, que por ejemplo en otros países, o sea, el banco, digamos, no lo ayuda a los gobiernos. Esa era mi pregunta. Es independiente, pero sí, o sea, son instrumentos de política monetaria, eso se hace, o sea, eso es la política monetaria que maneja, por eso dijimos acá, en una de las funciones, son los encargados son los responsables de la política monetaria. Si sucede algo, es el Banco Central el que regula eso, ¿no? Bueno, ¿cuánto de eso tiene que estar atado a lo que quiere o no quiere el gobierno nacional? A las políticas económicas, el resto de las políticas económicas. ¿Sí? Eso es una función del banco. Pero ¿cuánto de eso se ve tenido por algunas cosas y cuánto no? Ese sería el debate, ¿no? Y si Ah, está bien que así lo sea, que esté tenido, ¿entendés?, por las políticas económicas del país, o que no, o que tenga que manejarse de manera independiente. Ese claro. es el debate. Bien, ahora, ¿cómo actúa? Pero nosotros decimos, bueno, esto que ustedes decían, bueno, ¿cómo actúa el Banco Central, digamos? ¿Cuál es la creación primaria? Nosotros decimos, sí, tiene el monopolio de la emisión de dinero. Bueno, pero ¿a través de qué instrumento lo hace? ¿Cómo crea ese dinero? Porque el Banco Central puede crear dinero, sí. ¿A través de qué? De la emisión monetaria, ¿no? ¿Cómo lo hace? A través de instrumentos, ¿no? Entonces acá tenemos, esperen que yo me voy a achicar porque no estoy viendo nada. Acá tenemos los distintos sectores, el sector externo, el gobierno, los bancos comerciales, junto con el Banco Central. ¿Cuándo? Ahora vamos a ver cómo actúa la base monetaria, vamos a ver cómo se compone la base monetaria, cómo se compone la oferta monetaria, y parte de lo que ya nosotros estuvimos un poquito hablando en la clase pasada. Cuando el sector externo, cuando el sector externo
compra divisas, digamos, al Banco Central, ¿sí? Entrega pesos y compra divisas, ¿no? Cuando el gobierno, ahora vamos a ver cómo funciona, despacito. Cuando el gobierno, ¿qué hace? El Banco Central le compra títulos y bonos al gobierno, al revés, el gobierno le compra títulos y bonos al Banco Central a pesos, ¿sí? En este ejemplo. Los bancos comerciales, cuando compran valores, le entregan pesos, ¿sí? Profe, Eso ¿qué es sería el extinción. sector externo? Cuando hablamos de la compra y venta, o sea, la compra y venta de divisas, ¿no? Cuando actúan, cuando se compra dinero, cuando se compran divisas para enfrentar pagos en las Expo, las Impo, ¿sí? Las exportaciones, importaciones, cuando empieza a actuar el sector externo. Yo les pasé la filmina de la extinción, por eso estaba media perdida. La creación es al revés. Entrega al sector externo divisas y emite pesos el Banco Central. Así crea. Compra títulos y bonos del gobierno y emite pesos. Compra valores de los bancos comerciales y emite pesos. ¿Sí? Compro y emito. Entonces ahí estoy creando dinero. ¿Cómo es la extinción? Al revés. Cuando vende divisas, compra pesos, le entregan pesos, digamos. Cuando vende esos títulos y bonos, le entregan pesos cuando compran esos bonos, ¿no? Cuando vende esos valores, le entregan pesos. Entonces esa es la forma, quiero que vean, de crear dinero, ¿sí? En esta primera, la creación primaria y la emisión, y después de sacar dinero. ¿A través de qué instrumentos? Entonces, compra y venta de divisas, compra de títulos y bonos a través del gobierno o la compra de valores en los bancos comerciales. ¿Sí? ¿Cómo funciona la base monetaria? Bueno. Entonces, la base monetaria se conforma de... tenemos billetes y monedas en poder del público, efectivo en las entidades financieras, que parte de eso estuvimos viendo, todo eso es la circulación monetaria, y después depósito de los bancos en cuentas corrientes en pesos en el Banco Central, ¿sí? Todo eso, esos depósitos, vendrían a ser esa parte de los bancos comerciales que reservan en el Banco Central, ¿sí? Y después tenemos el efectivo que está en las entidades financieras y que se puede prestar, y los billetes y monedas en poder del público. Todo eso conforma la base monetaria, ¿no? ¿Cómo es el balance del Banco Central? O sea, hasta ahora que fuimos. Bueno, ¿cuáles son las funciones del Banco Central? Bueno, tiene varias funciones, ¿no? Las principales funciones es la emisión de dinero, es muy importante en la economía, o sea, controla es el encargado de la política monetaria, es banco de bancos, es el custodio y administración de las reservas, ¿sí? Tiene el monopolio de la emisión del dinero. Bueno, ¿cómo emite dinero? Bueno, emite dinero a través de actuar con distintos agentes, ¿no? A través de el sector externo, comprando y vendiendo divisas, a través de interactuar con el gobierno comprando títulos y bonos, o con los bancos comerciales haciendo esas operaciones, ¿no? Ahora después les dije cuál es el término de base monetaria. Todo eso para explicar, ahora donde vamos a llegar es, cuáles son los instrumentos de política monetaria, aquellos que aumentan el dinero en la economía o que sacan el dinero en la economía, a través de cómo lo hace, que yo ya se los anticipé, diciendo cómo funciona, y eso si aumenta o no la base monetaria. ¿Tá? Ahí es donde voy. ¿Estamos todos bien? Además de Darío, que es el único que veo. Hoy no está Emiliana. El resto, aunque sea una manito o algo, ¿todo bien? Bien. Bueno. Sí, profe. Bárbaro. Bueno, entonces, acá tenemos, bueno, el balance del Banco Central, como para que ustedes tengan una idea,
No es que tienen que saber esto, chicos, pero es para que tengan una idea. Tiene las reservas internacionales, los títulos públicos, adelantos transitorios al gobierno nacional, créditos al sistema financiero, derechos por operaciones de pase, que después vamos a ver lo que son, otros activos. En el pasivo tenemos la base monetaria, ¿sí? Que teníamos toda esa circulación de dinero, otros depósitos, ¿sí? Entidades financieras y gobiernos, obligaciones con organismos internacionales, es un pasivo del banco, títulos emitidos por el Banco Central y otro tipo de pasivos. Profe, una pregunta, perdón. ¿El Banco Central está autorizado a hacer inversiones o solamente funciona como un regulador? ¿Qué tipo de inversiones? ¿Cómo qué? No sé, comprar bonos de deuda de Estados Unidos, por ejemplo, u otros países. No Lo solo hace, el... o sea, lo que vos llamas inversiones son, por ejemplo, compra y venta de títulos a los gobiernos, o es el instrumento por el cual se hace, ¿sí? Ah, ok. La creación y extinción de dinero y su impacto en el balance central. Bueno, entonces, ¿a dónde íbamos? A ver, ¿cómo funciona el Banco Central en esto de la creación de dinero? Es lo que estoy tratando de explicar. Cómo se crea, o sea, cómo se pone, se inyecta dinero en la economía y cómo se saca dinero en la economía a través del Banco Central. Cómo se regula la oferta monetaria, se dice bien, ¿no? Bien escritos, regula la oferta monetaria. Ahora, ¿cómo impacta eso en el Banco Central? En el balance del Banco Central. Ahora vamos a ver. Si nosotros tenemos, por ejemplo, que el gobierno compra, o sea, tenemos compra de títulos y bonos de parte del Banco Central hacia el gobierno, o sea, el Banco Central le compra al gobierno títulos y bonos. Cuando le compra, emite pesos, le entrega pesos. Entonces, aumenta el activo del Banco Central, porque se tienen esos títulos públicos, ¿no? Y aumenta el pasivo del Banco Central, porque aumenta la base monetaria, porque se inyectó dinero en la economía. El sector externo. Si se venden divisas, bajan las reservas internacionales, pues se está vendiendo divisas, y baja la base monetaria. ¿Por qué baja la base monetaria? Porque cuando yo vendo divisas me dan pesos. Entonces estoy sacando el dinero de la economía, estoy sacando los pesos de la economía. Ahora después les explico bien cuáles son las operaciones, en otras filminas también las operaciones de pase y descuento y demás, que son préstamos, ¿no? Entre el Banco Central y, para hacerlo más fácil, entre el Banco Central y los bancos comerciales. ¿Cuándo? ¿Qué pasa? Esas operaciones de redescuento o esos préstamos, ¿sí? Que van de los bancos comerciales hacia el Banco Central. ¿Qué hace el Banco Central cuando toma eso? Esas operaciones de pase, operaciones de redescuentos, esos valores que les dan los bancos comerciales, les da pesos. Y ahí emite. Y ahí, ¿qué hace? Aumenta la base monetaria. ¿Bien? Bueno, acá, porque esto entonces es creación primaria de dinero, ¿sí? ¿Cómo se crea? Ahora de vuelta lo vamos a volver a ver. Pero ¿cómo se crea dinero, no? Y, o sea, a través del sector externo, a través del gobierno, a través de los bancos comerciales, ¿cuáles son esos instrumentos para la creación primaria de dinero? Emisión, que es una de las principales funciones que tiene el Banco Central. Ahora, yo esto ya se los expliqué, y es que los bancos comerciales crean dinero, sí. Los bancos comerciales sí, no emiten, pero sí crean dinero. Y esto es la creación secundaria de dinero que nosotros ya la vimos. La vamos a repasar. Entonces, hay una creación primaria y una creación secundaria. La creación primaria es por parte del Banco Central, la creación manda dinero, bancos comerciales, con todo su funcionamiento en la creación secundaria, que ahora la repasamos, de creación primaria. Luego vamos a ver dentro de eso política monetaria.
Bueno, Perdón, profe, yo no entendí. ¿Cuál es la diferencia entre creación y emisión? el único que emite, la creación primaria es la emisión de dinero. La creación secundaria es la creación de dinero bancario, digamos, a través de los bancos comerciales, ¿sí? Crean los dos, porque hay una creación primaria y secundaria, pero la creación primaria es emisión. Los bancos comerciales no emiten dinero, Claro, ¿sí? No tienen el monopolio de la emisión. El único que tiene el monopolio de la emisión es el Banco Central. ¿Cómo lo hace? A través de comprar títulos y bonos, y ahí puede emitir. Comprar valores, tener operaciones de pase con los bancos comerciales, y ahí puede emitir. Comprar divisas, y ahí puede emitir, ¿sí? creo que queda un minuto o menos. Ah, bueno, vamos a la otra. Siguen agregándose. Bueno, hacemos este ejercicio, ¿no? Recuerdan que el Banco Central emite, el gobierno vende títulos al banco, el Banco Central emite 1.000 pesos, ¿no? ¿Se acuerdan que poníamos este ejemplo? Y decíamos, bueno, el gobierno le paga a Juan 1.000 pesos en salarios.
deposita Juan 900 pesos y se queda con 100 en efectivo, ¿no? En su poder, digamos. Entonces, ahí vemos, esperen que voy a correr esto, que si no, no veo nada. Ahí vemos cómo está conformada la base monetaria con esos 1000 pesos que se emitieron, ¿no? Entonces, tenemos 100 pesos con los que se quedó Juan. ¿Qué pasa? Los bancos deben inmovilizar parte de sus depósitos, los encajes, tasa promedio actual 22%. Entonces 702 que hacía se los guardaba para poder prestar y 198 eran las cuentas corrientes de los bancos en el Banco Central. ¿Sí? ¿Recuerdan ese depósito, esa reserva que se hacía? ¿Vamos todos hasta ahí? Sí, profe. Bien. El banco le da un préstamo de 700 a Mariana, ahí vemos cómo quedan 800 en billetes y monedas en manos del público y 2 en efectivo, ¿no? En el banco. Y los 198 en el encaje, ¿no? Luego, ¿cuánto dinero hay en la economía? No sigue el ejemplo. ¿Cuánto dinero hay en la economía? Entonces nosotros decimos que el total de medios de pago tenemos los 1000 pesos que cobró Juan y los 700 que tomó Mariana como préstamo. Tenemos total de los medios de pago en la economía 1700 pesos, ¿sí? Y una base monetaria, una emisión, una creación primaria de 1000 pesos, ¿sí? Y el total de los medios de pago son 1700. Juan puede comprar por su tarjeta de débito, con su tarjeta de débito por... Esperen chicos, porque hay alguien que no puede entrar. Puede comprar con su tarjeta de débito por 900 pesos y 100 pesos en efectivo. Mariana puede comprar en efectivo. Y dice, bueno, si el Banco Central tiene el monopolio de la emisión de dinero y solo emitió 1000 pesos, ¿pueden existir medios de pago por 1700? ¿Quién creó los 700? Y hablábamos de esa creación secundaria de dinero a través de los bancos comerciales, ¿sí? Se guardan una parte que tienen como reserva y pueden prestar el resto. Entonces, hay mayor dinero en la economía, pero la emisión fue de 1000. Oferta monetaria, totalidad de los medios de pago, la creación primaria, emisión de dinero por parte del Banco Central y la creación secundaria, a través del sistema de depósitos y préstamos del sistema financiero. Entonces, la oferta monetaria es todos esos billetes y monedas en manos del público más los depósitos, ¿sí? Hablamos de esos 1700. Sí. ¿El Banco Central es el único que guarda, digamos, que hace el encaje? Ese depósito de los bancos comerciales es en el Banco Central, esa reserva. Es Y es del también Banco el que Central. determina, ¿sí? A través de la carta se determina el valor, el porcentaje que los bancos comerciales tienen que guardar, porque es el que regula la actividad financiera. Ah, ok. Gracias. Ahora vamos a ver también cómo actúa, porque el encaje, vamos a ver que es un instrumento de política monetaria. Bueno, no me voy porque si no les mezclo todos los conceptos. Pero ahora vamos a ver que el Banco Central utiliza también como instrumento de política monetaria aumentar o bajar ese porcentaje del encaje para aumentar el dinero en la economía o sacar. Bueno, entonces, base monetaria 1000 pesos y la oferta monetaria 1700 pesos, ¿sí? ¿Se entendió esta parte? ¿Llegamos hasta acá? ¿Estamos todos? Después se los voy a compartir. Bien, entonces, ya vimos varios de estos conceptos, me quedan estos otros. Bien, voy a ir... Nosotros vamos a ver, cuando vemos dinero, también vemos que dice, bueno, no son solo billetes y monedas, también hay agregados monetarios, ustedes lo van a ver bastante en el libro cuando lean,
que tiene que ver con la cuestión de liquidez. Cuanto más o menos líquidos son, cuanto más disponibilidad de hacerse efectivos o menos. Y tenemos distintos agregados, ¿no? M1, M2, M3, M3', bueno, en cuanto a mayor o menor liquidez, ¿no? M1 son billetes y monedas en poder del público, más los cheques cancelatorios en pesos, más la cuenta corriente en pesos, totalmente líquido. M2 es M1 más la caja de ahorro en pesos. M3 son billetes y monedas en poder del público, más los cheques cancelatorios en pesos, más los depósitos totales en pesos. Y M3, bueno, incluye también depósitos totales en dólares, cheques cancelatorios en moneda extranjera y demás. Esto es como para que tengan en cuenta el concepto de liquidez, ¿no? Después habíamos dicho por qué se demanda dinero. Esto que es la teoría cuantitativa del dinero, lo vamos a dejar para la clase siguiente. La clase siguiente vamos a hacer primero un repaso de todos estos conceptos, así como voy tratando de que me hice mi machete para no olvidarme de ninguno, en una línea hacer todo el repaso y vamos a llegar hasta la teoría cuantitativa del dinero, vamos a explicar un poco eso y de ahí enganchar inflación. Y con eso terminamos, ¿sí? Toda mi parte. Después les queda toda la parte de Ernesto. Yo, como les dije, doy esta clase y la clase que viene y cerramos dinero, bancos e inflación. ¿Sí? Dinero, bancos, política monetaria e inflación. Bien. Y esta parte la vamos a ver después. Bueno, vamos a donde quiero llegar. Vemos esto y vemos cómo actúa la tasa de interés y con eso cerramos hoy. Teoría cuantitativa del dinero e inflación, lo seguimos el jueves que viene y hacemos un repaso de todo. ¿Queda alguna duda hasta acá? No, profe. Puede No, ser profe. no se entendió nada o bueno, pero creo que es bastante sencillo en algunas. Tiene terminología nueva que tal vez tengan que aprender, pero creo que las filminas están bastante bien. Bueno, instrumentos de política monetaria del Banco Central. Como dijimos, es el responsable de la política monetaria, o sea, de controlar la oferta monetaria, de controlar el dinero que hay en circulación, ¿no? Eso está muy relacionado, bueno, también con las escuelas de pensamiento económico y con la utilización de ciertos instrumentos, digamos, en algunas teorías económicas, en otras no, de más expansión. Sí, ahora cuando veamos teoría cuantitativa del dinero, vamos a ver lo que piensan los clásicos y los keynesianos sobre el tema, ¿no? Unos y otros sobre esa demanda de dinero, ¿no? Entonces, instrumentos de política monetaria del Banco Central. El primero es la manipulación de los encajes. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué eran los encajes? Diferente a los que hablaron. Otra persona. Vamos, de vuelta. Son las reservas que quedan en el banco. Dale, Alexis, ¿algo más? Las reservas que hacían los bancos comerciales, que lo depositaban en el Banco Central. Sí, perfecto. Esas reservas del Banco Comercial y del Banco Central, o sea, es un porcentaje que se quedan de los préstamos, del dinero que reciben y pueden prestar al resto. ¿Qué pasa si hay un aumento del porcentaje del encaje? ¿Qué piensan ustedes? Si bien lo dice acá y ahora se los voy a leer, ¿qué piensan ustedes? Si hay un aumento del porcentaje del encaje, ¿el banco va a tener qué? ¿Va a poder prestar más o menos plata? Menos. Menos. Menos plata. Entonces ahí, ¿se reduce la oferta o no se reduce la oferta monetaria? Sí. Se reduce la oferta monetaria. ¿Y por qué estaba compuesta la oferta monetaria? Dijimos recién. Por el dinero que tiene el público. Porque por el dinero, solamente el dinero en manos del público. Voy de vuelta, a ver. Hace un segundo, profe. Bueno, Luciana, ahí voy. Estoy hablando de los instrumentos de política monetaria, ¿sí? Y uno de esos instrumentos, ¿qué es?
¿Qué es la política monetaria? Es controlar la oferta monetaria, ¿no? Entonces, esa expansión de dinero o sacar dinero de la economía. Por diferentes situaciones, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? A través de la manipulación de los encajes. ¿Qué quiere decir esto? Que puede aumentar el porcentaje de encaje o que puede bajarlo, ¿no? Eso lo puede hacer el Banco Central. ¿Y eso lo hace para qué? Para bajar la oferta monetaria y para aumentar la oferta monetaria. ¿Por qué? Porque si yo subo el porcentaje del encaje, o sea que los bancos tienen que guardar más plata y tienen posibilidad de prestar menos, ¿qué estoy haciendo? Estoy poniendo más o menos dinero en la economía. Si tiene que guardar más, va a tener menos posibilidad de prestar. ¿Eso va a bajar la oferta o va a subir la oferta? Baja la oferta. Baja la oferta porque tienen menos posibilidad de prestar. ¿Sí? Bajaría, Luciana. Perfecto. Bien. Ahora voy a volver a ponerles oferta monetaria, totalidad de los medios de pago, billetes y monedas en mano del público más los depósitos. O sea, la oferta monetaria está formada tanto por la creación primaria, que es la emisión de dinero por parte del Banco Central, como la creación secundaria. O sea, que no son solamente los billetes y monedas en poder del público, sino también son los depósitos, ¿no? Todo ese dinero que está en la economía. Bien, entonces, ¿de qué se compone esa oferta monetaria? De los 1.700, por ejemplo, acá en el ejemplo. Billetes y monedas en manos del público más todos los depósitos, ¿no?, que existen en los bancos. Entonces, un aumento de los encajes provoca una reducción de la oferta monetaria, dado que los bancos tendrán menos dinero disponible para efectuar los préstamos. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Este es uno de los instrumentos de política monetaria. Requisitos de encaje, creo que también está. Requisitos de encaje, manipulación de los encajes. ¿Mm? Vamos, díganme aunque sea así. Sí, profe, se entendió. O sea que el Banco Central dispone que hay que sumar 100 pesos al encaje, disminuye a El 1.000. porcentaje lo determina el banco, central. El porcentaje del encaje. Claro, el Banco Central. O sea que él bajaría a 1.600 el dinero en general, digamos. El Sí, secundario. si tiene un porcentaje mayor, hay menos, está bien. Ponele que dijiste 100 pesos, pero está bien. Si tiene un porcentaje mayor, hay menos posibilidad de esa creación secundaria, entonces hay menos dinero en la economía. Perfecto. Baja la oferta. Redescuentos y adelantos, que es un poco lo que hablábamos hoy. O tasa interbancaria también podemos llamarlo. Sí. ¿Qué pasa? Un adelanto de los redescuentos o adelantos provoca redescuentos o adelantos a los bancos provoca un aumento de la oferta monetaria. Dado que se está creando dinero primario, aumento de la base monetaria, ¿sí?, como dijimos, la creación primaria, que tendrá un impacto positivo mediante el multiplicador en la oferta monetaria. Entonces, redescuentos y adelantos con los bancos comerciales, ¿no? El Banco Central le da un adelanto al banco comercial o le da una operación de redescuento, que ahora las vamos a ver, ciertas operaciones de pase. Son préstamos, ¿no? Entonces, le presta plata, ¿no? Y si le da un aumento de ese adelanto, de ese redescuento, de ese préstamo a los bancos comerciales, ¿qué va a hacer? Va a emitir dinero, ¿sí? Crea dinero a través de la creación primaria de dinero, eso aumenta la base monetaria, y eso que aumenta la base monetaria y el banco comercial tiene más dinero para prestar, digamos, hace que, multiplicador del dinero mediante, aumente la oferta monetaria. Es fácil, o sea, el Banco Central le presta dinero a los bancos comerciales y más dinero en la economía. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bien.
otro de los instrumentos, entonces, otro de los instrumentos de política monetaria, y esto es lo primero que me preguntaba uno de los chicos, son las operaciones de mercado abierto. Operaciones de mercado abierto. Compras de activos financieros. El Banco Central puede controlar la oferta monetaria comprando o vendiendo títulos u otros activos financieros. Si quiere aumentar la oferta monetaria, compra activos financieros, y si la quiere contraer, vende activos financieros, ¿sí? O sea, si quiere aumentar la oferta monetaria, ¿qué hace el banco? Compra títulos y emite dinero, ¿sí? Y aumenta la oferta monetaria, ¿sí? A través de la creación. Si quiere contraer, ¿sí? La oferta monetaria, ¿qué hace? Vende títulos. Entonces, cuando venden títulos, ¿qué hacen? Le pagan en pesos. Entonces sacamos el dinero de la economía, ¿sí? Operaciones Sí, de profe. mercado abierto. Operaciones de mercado abierto, requisitos de encaje ya lo vimos. Bien. Operaciones de pase. Ay, me fui. Operaciones de pase. Todos estos son instrumentos instrumentos de política monetaria del Banco Central. Manipulación de los encajes, redescuentos y adelantos, operaciones del mercado abierto, operaciones de pase. Ay. Tranquilo con esto, no es que voy a hacer un choice de esto, pero es como para que tengan una idea. Los pases activos, compras de los, está mal escrito, compras de los bancos de un activo del Banco Central con el compromiso de reventa, o sea, pases pasivos, los bancos comerciales le compran al Banco Central un título, ¿sí? Un activo, con el compromiso de enseguida a un tiempo determinado revenderlo, ¿no? Revendérselo. ¿Y eso qué hace? Entonces, le compra el banco comercial un activo del Banco Central con el compromiso de reventa. Disminuyen la base monetaria y por lo tanto la oferta monetaria, ¿sí? Los pases activos, esos son pases pasivos. Los pases activos, compras del Banco Central a los bancos de activos con el compromiso de reventa, ¿sí? Le compra un activo y le entrega dinero, ¿sí? Aumenta la base monetaria y por lo tanto la oferta monetaria. Le compra un título, un activo, son operaciones de pase porque son pases pasivos, pases activos, porque tienen una fecha determinada de reventa, ¿sí? Entonces, eso es, bueno, cuando el Banco Central los compra, emite y aumenta la oferta. Cuando el Banco Central los vende, digamos, contrae la oferta. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Sí, Bien. profe. Buenísimo. Entonces, el Banco Central y los instrumentos de política monetaria, esto vendría a ser como un resumen, que se los pongo así por si los quieren, después igual se los digo, pero por si los quieren copiar, pues igual lo subo. Entonces, los distintos instrumentos, el encaje, la tasa de redescuento, las operaciones de mercado abierto y los pases. Expansión de la oferta monetaria, contracción de la oferta monetaria, ¿en qué caso se da? Esto está bueno. ¿En qué caso se da que la oferta monetaria baja? ¿En qué caso se da que la oferta monetaria sube? ¿En qué caso se da que la oferta monetaria se expande si el encaje baja? ¿Qué pasa cuando el encaje sube? Se contrae la oferta monetaria. Tasa de redescuento. ¿Qué pasa? ¿Cuándo es que se expande la oferta monetaria con la tasa de redescuento? ¿Cómo sería? Voy de vuelta. Sí. Perdón. Las tasas, ¿cuándo sería el caso en que se expande la oferta monetaria? Que sería el mismo caso que pusimos acá, cuando lo explicamos. Un aumento de un adelanto, ¿sí? Hace que la oferta monetaria... A ver... Redescuentos, un aumento de los redescuentos o adelantos, o sea, le doy un adelanto, expande la oferta monetaria. Y acá creo que está puesto al revés.
Tasa de redescuento. Cuando aumento la tasa de redescuento, hay una expansión de la oferta monetaria. Está mal la flecha, miren. Y cuando hay una contracción, o sea, cuando bajo la tasa cuando no estoy prestando, digamos, hay una contracción de la oferta monetaria. Operaciones de mercado abierto. ¿Cuándo se expande la oferta monetaria? Cuando compro o cuando vendo. Si compro, emito. Se expande la oferta. ¿Cuándo se contrae la oferta monetaria? Cuando compro o cuando vendo. Si vendo, ¿qué hago? Atrae pesos, Vende y se de queda con... títulos y se queda con... Entonces contrae la oferta. Pases. ¿Cuáles eran los activos y cuáles eran los pasivos? Los pasivos eran las compras por parte, o sea, las ventas del Banco Central, que serían las compras de los bancos comerciales, y los activos serían las compras del Banco Central. ¿Sí? Entonces ahí tenemos, en los activos expande la oferta monetaria y en los pasivos contrae la oferta monetaria. Bien. Esos serían los instrumentos de política monetaria. Luego, vimos entonces funciones del dinero. ¿Por qué se demanda dinero? Funciones de los bancos comerciales, con todo el resto de las cosas. Encajes. Funciones del Banco Central. Creación primaria de dinero, creación secundaria de dinero. Políticas monetarias, 4 instrumentos. Les di recién. ¿Qué es la oferta monetaria? ¿Cuál es la base monetaria? Vimos que era el balance del Banco Central, pero no es fácil, digamos, pero no se las voy a tomar. Y ahora vamos a ver cómo funciona la tasa de interés, que ya lo estuvimos viendo. ¿Qué pasaba cuando hay un aumento de la tasa de interés? ¿Baja la demanda de dinero o sube? Baja la demanda de dinero, ¿Por qué, Darío? porque los intereses son muy altos y es muy caro que el banco te dé plata. Cuando aumenta la tasa de interés, va a haber más depósitos o menos depósitos. Va a haber más depósitos, pero menos préstamos. Bien. ¿Se entiende lo que dice Darío? ¿El Sí, resto? profe. Sí, profe. Bueno, alguien diferente a Darío que me diga, que es obviamente al revés, ¿qué pasa cuando baja la tasa de interés? Con la demanda de dinero. Y cuando baja el interés circularía más dinero, por ende habría menos plata que deposita la gente en el banco y circularía más en calle. Habría menos depósitos y más créditos, ¿no? Claro. Bien. Bueno, perfecto. Vamos bien. Yo no sé si por ahí me responden porque... no sé. No sé si todos entienden, somos un montón. Así que bueno, con este repaso ya vimos casi todo lo que tiene que ver con políticas monetarias, nociones del dinero, de la tasa de interés y demás. Me queda teoría cuantitativa del dinero y ahí vamos a ver qué pasa con los precios, ¿sí? Y vamos a tocar inflación. Bien, si bien vamos a ver inflación desde las teorías que explican la inflación y vamos a mezclarlo un poco con las escuelas de pensamiento económico, hasta ahí vamos a llegar. Con eso cortamos y esa sería mi parte. Yo voy a dar clases el jueves siguiente y después, lunes y jueves que quedan, van a estar con Ernesto, porque si no a Ernesto no le quedan clases. ¿Sí? ¿Bien? Sí, profe. Profe, profe. sobre el Que tengamos- parcial, el Sí. profesor dijo que por ahí lo cambiaba de fecha. ¿Sabe usted algo? No. Ah. La idea, lo que me dijo, no sé, a menos que cambie, pero hasta ahora lo que me dijo es, ordenamos las clases, yo me apuré un poco y acomodé los contenidos, ordenamos las clases y él tiene una clase más, porque si no, no le quedaban clases a él para terminar Ok. sus contenidos. Así que de esta manera no cambiaríamos la fecha. Ok. Bueno, ¿Eh? gracias. Perfecto, Creo que profe. queda así.
Después lo terminamos de corroborar, pero creo que queda así. Bueno, chicos, nos vemos el jueves que viene. Buen fin de semana largo y Gracias. que la pasen Igualmente. bien. Cuídense. Chao, buenas noches. Gracias.